Señor, rogamos que nos permita ser cada vez más y más conscientes de ti, rendir completamente nuestro corazón y poder disfrutar intensamente tu gloriosa y tu sublime presencia, Dios Todopoderoso. Permítenos, Señor, estar cada vez más y más pegados a ti, abriendo el pleno de nuestro corazón a tu gracia, a tu amor, a tu bondad, bendito Dios de los cielos. Bendícenos, eterno Salvador, y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrirnos al pleno del propósito tuyo para con nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos abrazar, Señor, el hermoso destino, bendito Dios, con el que nos creaste, con el que tú, bendito Padre de la gloria, le has dado vida a lo profundo de nuestro corazón. Bendícenos en esta noche, Señor, y permite que tus palabras hallen cabida en nuestros corazones, para la gloria y la alabanza de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estuvimos mirando el domingo como uno de los nombres preciosos de Jesús que aparecen en Colosenses y en Apocalipsis es que Él es el primogénito de entre los muertos. Y cuando Jesús se revela en esa dimensión, en realidad lo que está hablando es de que Él es el primero de muchos que el Señor va a permitir que experimenten el poder de esa resurrección. Y esa obra maravillosa de que el Espíritu de Dios levantara a Jesús de entre los muertos es la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Si el Espíritu de aquel, lo estudiamos ahí en Romanos 8, que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros. El que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que le dará vida a cada uno de nosotros. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Si es el primogénito, implica que el Señor iba a permitir ese poder de resurrección sobre cada uno de nosotros. Y hay algunas figuras en el Antiguo Testamento que el Señor permitió para manifestar verdades que iban a ser realmente vividas en el Nuevo Testamento. Veíamos el domingo como una de las realidades de la presencia del Señor en medio de ellos era la nube de la gloria de Dios. Y era evidente, no solamente para ellos como pueblo, que la presencia de Dios estaba con ellos, manifestada en esa nube de día que los abrigaba, que los protegía de las inclemencias del calor en el desierto, sino también la columna de fuego en las noches, porque ustedes saben que los desiertos tienen esa particularidad, una gran temperatura de día, pero temperaturas muy bajas en la noche. Así que el Señor les estaba ofreciendo una profunda protección de día y de noche a ellos. Y no solamente era una nube evidente para ellos, sino para todos los pueblos vecinos, para los que de algún modo los veían. Y ustedes saben que ellos tuvieron que enfrentar batallas con ejércitos enemigos, y cómo el Señor permitió la nube de gloria como una realidad de su presencia en el Antiguo Testamento. Así que esa figura de la nube de la gloria iba a ser evidente en el Nuevo Testamento. Juan en el Evangelio declara en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y dice, y vimos su gloria. Y ese verbo, dice ahí en el mismo capítulo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esa figura de una nube, que era la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos, ahora ya no es esa nube, ahora es Dios mismo manifestado en la persona de Jesucristo. Lo que era una figura se convierte en una realidad, porque la evidencia de la gloria de Dios ahora es Cristo Jesús, ahora es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces en esa figura de la presencia misma del Señor en medio de su pueblo, ya no en una nube, sino Jesús, el Emmanuel, y ya no solamente Emmanuel, sino la presencia de Dios queriendo habitar, queriendo morar en los corazones de su pueblo por su Santo Espíritu. Pero así como esa nube de gloria era una figura en el Antiguo Testamento, esa misma figura se vuelve una realidad en el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Vamos a mirar Éxodo capítulo 40. Libro de Éxodo en el capítulo 40. Después de que Moisés terminó el tabernáculo, lo levantó. Noten lo que dice la escritura, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Era evidente, por eso dice a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Era evidente la nube de la gloria de Dios. Y por eso insistimos tanto, amados, que cuando una persona está llena de la presencia del Señor es evidente. Eso no se esconde. No porque la persona tenga un rótulo y diga, yo estoy lleno de la presencia de Dios. No, no es por eso. Es por el hecho de que una persona llena del Señor evidencia esa gloria donde quiera que va, donde quiera que está. Así como era evidente la presencia de Dios para ellos en la nube, así debe ser evidente la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, acuérdense lo que decíamos el domingo. La presencia de Dios, el rostro de Dios estaba en la nube. Pero Dios no les permitía a ellos verlo. Porque acuérdense lo que explicábamos, que si ellos veían el rostro del Señor, iban a hacer una réplica, un reemplazo. Y ya lo importante no sería la presencia de Dios, sino la réplica. Y ese es el gran peligro cuando el Señor hace algo especial. Porque tú creas una fórmula a partir de lo que te funciona en un momento dado. Una fórmula. Por eso es que el ser humano por naturaleza es religioso. Desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, por naturaleza esa es su tendencia. A tratar de reemplazar las cosas de Dios con sus esfuerzos humanos. Mírenlo en el jardín del Edén. La presencia de Dios cubría a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, inmediatamente trataron de cubrirse ellos mismos. ¿Qué hicieron? Unos delantales de hojas de higuera, ¿cierto? Es la tendencia natural. Desde allá nace el esfuerzo del ser humano
por tratar de suplantar las cosas de Dios, de ponerles como una manera, una fórmula de hacerlas delante de Él. Así que las figuras del Antiguo Testamento nos llevan a nosotros a considerar qué es la obra de Dios en nuestras vidas. Porque ese tabernáculo también es figura de la iglesia y de nuestras vidas. En el tabernáculo reposó la gloria de Dios. Y ahora el Señor anhela hacer reposar su gloria en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 1:27 de esta manera: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Y hemos sido llamados a ser portadores de la gloria. La gloria es la presencia manifiesta de Dios, evidente del Señor. Miremos también cómo la nube de la gloria era la que guiaba estas vidas. Miremoslo en Números. Capítulo 9. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les permitió construir un tabernáculo. Y cuando estuvo construido la nube de la gloria, una nube literal, pero bueno, ahora no piensen las nubes que nosotros conocemos. Era una nube de luz. La presencia manifiesta del Señor se hizo real. Y todas las personas que estaban ahí del pueblo de Israel la veían. Era súper evidente. 2 millones de gentes o más veían eso. Veían esa nube de gloria ahí sobre el tabernáculo. No piense en una nube como las de agua, no piense en eso. Era una nube de gloria, era la presencia manifiesta de Dios sobre un lugar específico, el tabernáculo. Pero no piense una pequeña motica de algodón ahí encima, no piense eso. Era tan real que 2 millones de personas la podían ver. ¿Está claro? O sea, era algo enorme, fantástico. Para que piense 2 millones de personas, Manizales solo tiene 400,000 gentes y hay trancones. Ahora imagínense 2 millones de gentes, porque eran más de 650,000 hombres de 20 años hacia arriba, más los niños, más las mujeres. O sea que era fácilmente 2 millones de gentes largos. Y la nube de la gloria, la presencia misma del Señor se manifestaba en ese lugar. Miremos entonces qué sucedía cuando la nube estaba allí. Números capítulo 9, verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Note, la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Cuando ella se alzaba y se movía, Israel empezaba a caminar en pos de ella. Pero cuando se detenía, donde ella se detenía, ellos también acampaban y permanecían allí. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían. Espérate, yo he visto un accidente aquí. Al mandato del Señor partían y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Si la nube estaba ahí sobre ella, sobre el tabernáculo, entonces todos quietecitos, nadie se mueve. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Nadie se podía mover. Porque además no sabían para dónde.
Quien los iba a guiar era el Señor. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea que había momentos donde en la noche ellos tenían que estar pendientes. O de día. Si la nube se movía, ellos tenían que levantar toda su carpa y empezar a caminar. Y a veces en las noches, noten lo que acabamos de leer, la nube se levantaba y ellos tenían que empezar a salir. Ahora, tampoco piense esa columna de fuego como un fosforito ahí encendido. Imagínate el medio, la llama de gloria que había ahí para alumbrar 2 millones de gentes. Era algo extraordinario, era algo maravilloso. Y cuando otra vez la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, verso 21, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando las ordenanzas del Señor como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué implica esto? Que quien estaba guiando toda la nación era el Señor. Y era Él quien determinaba el tiempo en el que debían permanecer en un específico lugar. Si solo un día o estaba de día y a la noche la nube se levantaba y empezaba a avanzar. Inmediatamente ellos veían el mover de la nube, tenían que salir en pos de ella. Porque eran las ovejas del Señor. El dulce pastor de Israel va guiando a su rebaño y hacia donde el pastor se va conduciendo, la nación entera va caminando. Pero mucha gente en el pueblo de Dios quiere no ser guiada por Él, sino pretender guiarlo a Él. Señor, trae tu nube acá. Yo estoy acá, tráela. Señor, no me gustó ahí. Ven para acá, ven, trae tu nube acá. Eso no funciona, amados. Por eso es que hay muchas personas en el pueblo de Dios estancadas, detenidas. Porque la gloria de Dios es la que debe guiar nuestras vidas, no nosotros mismos. No hacer lo que a nosotros nos parezca. Por eso es que hay tantos errores cometiéndose en medio del pueblo de Dios. Porque es, Señor, a mí me gusta esto. Ven, trae tu nube acá, bendícenos acá, cuídanos acá, protégenos acá. Señor, yo voy a hacer este negocio. Bendícelo. Es que es muy bueno este negocio. Ha de salir. No sé por qué no te gusta a ti. Bendice este negocio. Hacemos las cosas y luego le preguntamos a Dios. Primero nos metemos y después reclamamos porque no funcionó, porque no salió, porque nos quebramos, porque pasó esto mal. Señor, ¿qué fue? Porque es un acto de abierta rebelión. Ellos no podían salirse y tenían que estar todo el tiempo prestos a la guía del Señor, hacia donde el Señor los iba guiando, hacia donde la nube se iba moviendo. Ellos caminaban en pos de ella. Y es nuestra necesidad, amados, aprender a ser guiados por el Señor. No es que yo soy un tipo muy berraco, perdón la expresión, para los negocios. No, eso a mí no me ha quedado grande ningún negocio en él. Se meten ahí, le piden a Dios que venga con su nube y el negocio no va a funcionar.
No era la voluntad de Dios. No era el deseo de Dios. No era el anhelo de Dios. ¿Cuántas relaciones emocionales? Señor, pero es que es tan lindo. Mira esa carita, parece el ángel Miguel. Señor, ¿y por qué, señores? Yo sé que algún día va a caminar con Dios. Te metes en esa relación. No era la voluntad de Dios. Y después a sufrir, a llorar y a reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor? Todo el mundo te advirtió que no. Todo el mundo te dijo que no. Dice, ay, no, es que toda la gente le tiene bronca. Tampoco, qué pesar. Hasta el lechero dice, ay, niña, vea, qué pena meterme con usted. Qué pena, usted dirá que yo soy metido y que yo lechero, que no nada. Ay, pero niña, ¿usted qué hace con ese patán? Hasta el lechero, hasta a través del lechero le mandó un mensaje profético el Señor y no quiso escuchar. Ya después de que te metes, tienes es que humillarte y decir, Padre, yo desobedecí, Señor. Yo me metí donde no debía meterme. Me conseguí un filisteo, Señor, y me salió un filisteo enrasado en Goliat. Por eso estoy sufriendo tanto, Señor. Porque no dejaste que la guía del Señor estuviese sobre tu vida. Esta es una figura. La nube era una figura de cómo el Señor quería manifestar su gloria en favor de nosotros. Cómo el Señor quería guiarnos y cómo iba a guiar las jornadas. Imagínate, la nube podía reposar un día y a la noche la nube empezar a levantarse y todo el mundo, hey, vámonos. Porque cómo vamos a quedar sin la cobertura, ay, no, qué pereza, no, estamos muy cansados, esta mañana llegamos y ya nos vamos a ir. No, olvídese, Señor, no, yo los alcanzo. Imagínate en la noche, sin fuego, necesitaban depender del Señor. Porque continuamente nosotros debemos crecer en comprensión y en sabiduría de lo que está Dios haciendo, de cómo se está moviendo y hacia dónde la nube de gloria está moviéndose. ¿Cuál es la siguiente estación? Hay más de 40 sitios donde la nube reposó y cada sitio tiene un nombre especial. Ya hace unos años atrás di una enseñanza acerca de eso. Todas las jornadas de Israel en cada estación, más de 40 lugares, y cada una tiene un nombre específico. Cómo fue el Señor llevando a todo ese pueblo, lugar tras lugar, y todo el significado que cada lugar tiene. Es el caminar nuestro en la vida en el Señor, un peregrinaje. Así que al entender que es el Señor, nosotros nunca debemos tratar de comandar o dirigir al Señor. Es imposible. Y uno dice, no, pero es que ¿quién lo puede hacer? La gente pretende. Se mete en una relación con un filisteo enrasado en Goliat y después dice, Señor, bájale la cabeza a Goliat, Señor, no me lo soporto, no me lo aguanto. Se meten con una filistea, Dalila. Después los amarra, los ata, les trae los enemigos a la casa y dice, Señor, mira esta Dalila, hasta me sacó los ojos. ¿Fue así o no fue así? Por no dejarte guiar por el Señor, por no dejar que sea el Señor quien conduzca tu vida. Los negocios, no es que ahí vamos a ganar mucha plata, eso ya está hecho. Eso no es sino firmar, métete que ahí la plata nos va a caer a toneladas, hasta palote. A los poquitos días una quiebra, un fracaso, perdiste, hiciste mal 1000 cosas. ¿Por qué? Porque te saliste de la guía de Dios, Dios te mostró que no y tú pretendías que fuera la nube detrás de ti. Eso no existe. ¿Estamos claros? Es la oveja la que sigue a su pastor, a Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas. Es seguirlo. Señor, ¿te gusta esto? ¿Te parece bien, Señor? Este hombre, Señor, pues sí es filisteo, enrasado en Goliat, pero ¿será que tiene esperanza, Señor? Esta Dalila es filistea, Señor, pero ¿será que se volverá cristiana, linda?
es que Él guíe cada paso. Es que Él nos hable. Porque nosotros necesitamos es aprender a depender de la guía del Señor. Todos en Israel seguían el mover de la presencia de Dios. El maná dependía de la presencia de Dios. Porque donde habitaba la gloria, donde estaba el tabernáculo, al lado era donde venía el maná. El maná no venía por allá lejos ni distante, al lado del tabernáculo. El agua de la roca venía solo por dirección de Dios en su presencia. Por eso es que Moisés tenía que entrar continuamente a la presencia de Dios y hablaba al Señor con él. Y le decía, esto es lo que va a pasar, esto es lo que debes hacer. Es una búsqueda continua. Porque el maná viene de la presencia del Señor. El agua de la roca viene solo por dirección del Señor. Las noches frías solamente son soportables por la columna de fuego de la presencia de Dios. Ese calor salvaje de un desierto solamente era soportable por la nube que cubría el tabernáculo. Y los cubría a ellos. O sea que todo, ¿cuánto? Dependía de la presencia de Dios. Todo. El agua, el maná, la protección, el aire acondicionado del día, la calefacción de noche. Porque literalmente era eso. Era el cuidado, el abrigo del Señor, manifestando toda su bondad en favor de ellos. Ahí ellos estaban seguros, estaban protegidos. Alguien me preguntaba ayer que si del maná podían hacer una bebida. Y yo me quedé pensando, porque esa personita tuvo un sueño muy bonito con el Señor. Y en el sueño, ella está bebiendo una bebida y es blanquita, pero es espesa. Y lo prueba y es delicioso. Y cuando ella está en el sueño dice, es maná. Y me decía ella, ¿sería que harían bebidas? La escritura no lo declara, pero no lo sé. Posiblemente. Posiblemente porque el maná era todo el sustento para ellos y lo preparaban de diferentes maneras. Posiblemente, no lo sé. Lo cocinaban y lo bebían. Hacían algo, no sé. Pero sí lo majaban, hacían diferentes cosas. Pero una bebida como un juguito de maná, no sé. Pero ella en todo caso probó maná en el sueño. Yo que es algo que ella nunca jamás había experimentado. Sí lo cocinaban, sí hacían varias cosas. No sé si una bebida para así en ese sentido. Ahora, entonces, si Jesucristo es el primogénito de los muertos y el Señor nos ha llamado a nosotros a experimentar el poder de su resurrección para que podamos manifestar su presencia donde quiera que vamos. La nube de gloria era una evidencia de la presencia de Dios en medio de ellos. En eso estamos claros. Leímos Ezequiel, volvámoslo a leer, capítulo 39, verso 29. Porque ya vieron que en la nube de gloria el rostro del Señor no se veía. Y ya lo entendiste por qué. Porque era fácil que ellos, siendo un pueblo idólatra, construyeran un monacho, una estatua, una imagen, y quisieran reemplazar la verdadera nube de gloria con esa imagen. ¿Estamos claros? Lo cual iba a ser una gran perdición para ellos. Ezequiel capítulo 39. Verso 29. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado ¿qué? De mi espíritu. Es decir, que una persona llena del espíritu tiene encuentros
cara a cara con el Señor. Pero no estamos hablando de aspectos físicos, sino en el mundo del Espíritu. Como lo hemos mencionado, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, es el anhelo de Dios tener una relación tan cercana con cada uno de nosotros que aún su mirada nos pueda guiar. Su mirada. Cuando lo miremos y estemos diciendo algo indebido, al encontrarnos con su mirada, guardemos silencio. Cuando vamos a hacer algo y lo miremos a Él y sepamos que no es correcto, entonces nos detenemos. ¿Estamos claros? Ya lo estudiamos en el Salmo 139. El Señor tiene absoluta conciencia de nosotros. No están los pensamientos en la cabecita nuestra y Dios ya los conoce. No están las palabras en nuestra boca y Dios ya sabe lo que vas a decir. Así que si Él tiene tal conciencia de nosotros, el llamado de Dios es a ser permanentemente conscientes de Él. En eso estamos insistiendo. A ser conscientes. Señor, ¿te gusta este filisteo enrasado en Goliat? El Señor te dice, hija, ¿qué haces ahí? Bueno, padre, no, ya sé que no. Oye, filisteo, nos vemos. ¿Sabes cuándo? Nunca. Chao, filisteo. Sales de todo lado. Del celular, del WhatsApp, de Instagram, sales de todo. Te bloqueamos hasta de las tarjetas de crédito. Porque ya el Señor dijo no y no le vas a insistir. Si Él dijo no, ¿es qué? No va a cambiar de parecer. Señor, hago este negocio. Señor, mira. No, hijo, no. No. Ya te dije no. Señor, pero no. Y luego el Señor guarda silencio. Ya no te vuelve a decir nada más. Porque el Señor va a decirte, ya te lo dije. ¿Para qué me preguntas? Ya te lo dije. ¿Vas a hacer lo que quieres? No me preguntes. Si estamos. Y por eso guarda, Señor, silencio frente a situaciones que ya te he hablado. Por eso su Espíritu es el que nos va a permitir encuentros permanentes con Él. Ya no es una nube de gloria habitando externamente. Ya es la misma presencia de Dios habitando en todos aquellos que han nacido de nuevo. Pero si tú no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a ver el rostro del Señor? No puedes. No puedes. No, pero es que yo ya nací de nuevo. Yo ya hice la oración de fe. ¿Y qué? Una persona nacida de nuevo manifiesta la presencia de Dios y era más fácil ocultar la nube de gloria que 2 millones de gentes veían con toda claridad a ocultar la presencia de Dios en un nacido de nuevo. No es que yo ya nací de nuevo. Oye, pero no se te nota ni en el peinado. Yo soy cristiano, llevo 20 años de cristiano. No se te nota. Porque tienes un carácter del infierno. Tú no eres hijo de Dios. Tú no estás reflejando la gloria de Dios. ¿Cómo dices que eres cristiano si no se te nota? Ni en lo que dices, ni en lo que hablas, ni en tus negocios, ni en tu manera de ser, ni en tu manera de reaccionar. No se te nota por ningún lado. Y obvio, todos nosotros tenemos nuestros días de carne, pero no todos los días y no con toda la gente. En un momento dado tú puedes estar descompensado, pero no significa que tienes que seguir descompensado el resto de la vida. Si naciste de nuevo, hay arrepentimiento, hay confesión, no justificación. Confiesas tu pecado, te apartas y alcanzas misericordia. Si naciste de nuevo. Pero si no eres un nacido de nuevo, una nacida, así lleves 20 años de cristiano. Judas estuvo con Jesús mismo. Hasta recibió un gesto de bondad del Señor la última cena. Jesús le acercó un bocado a su boca. Se le acercó. Un detalle súper dulce del Señor con Judas. Y hoy está en el infierno. Estamos claros, amados.
Es tu vida, es tu carácter, es tu manera de ser la que evidencia que Cristo de verdad está en ti. ¿Estamos claros? Repito eso. Es más fácil ocultar la nube de gloria que veían 2 millones de gentes a ocultar el nuevo nacimiento en una persona que se ha encontrado con Dios. Es más fácil eso. Si estamos claros en esa dimensión. Así que, amados, esa presencia de Dios evidencia el poder de su resurrección en nuestras vidas. Una transformación, porque hemos pasado de muerte a vida. Cuando tú ves un muerto y está ahí tendido, tú dices, ve, ¿será que está vivo o qué? Y la persona ahí. ¿Hay diferencia entre un muerto y un vivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es abismal o no es? ¿Me vas a decir que un nacido de nuevo parece muerto? No. ¿Está claro? No. La vida es vida, amados. La muerte es muerte. Así que examinémonos si hemos de verdad nacido de nuevo. Examínate en el trato con tu esposa. No es que ella me conoce así. Yo llevo 50 años con ella. Y los vamos a celebrar este año. Y yo toda la vida he sido así. ¿Y Cristo entonces es solo una posibilidad remota en tu vida? ¿No hay transformación? ¿No hay vida de Dios? ¿No hay poder de Dios al interior de tu corazón? ¿No hay una dulzura del Señor que se vaya instalando? Es que yo no recibí nunca amor, pero ahora tienes el amor hecho persona, Jesucristo. Es que a mí me dejaron en la esquina, envuelto en un periódico. A mí me recogieron y allá me trataron lo que mejor pudieron, pero yo no recibí nunca amor. ¿Y qué? Ahora tienes el amor que se hizo carne. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Jesucristo, el que quiere venir a morar en tu corazón y a transformarte. Así tú nunca hayas recibido amor de nadie, que es mentira, pero supongamos eso. Porque alguna persona te manifestó algún tipo de bondad. Si fue a un profesor que te cogió pesar. A través de él recibiste amor. No puedes decir que no, pero supongamos que no. Ahora tienes a nada menos que el amor hecho persona, Jesucristo, queriendo morar en tu corazón. El ungido del Señor, el ungido, como vimos el domingo, el ungido de Dios. Jesucristo, Cristo, el ungido, aquel que tiene el poder del Espíritu de Dios. A eso se refiere Cristo, el ungido, el Mesías, Mashiach. El ungido, aquel que porta los 7 espíritus de Dios. La plenitud de Dios mora en ti. Y me vas a decir que no hay transformación. Que te siguen dando esas iras tan terribles que en un momento dado se te puede estallar el corazón. O alguna válvula cerebral te deja de funcionar. ¿Y dónde está el poder de Dios, por favor? ¿Dónde está Dios en ti? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Emmanuel? No puede ser una figura. Jesús es real, transformando vidas, cambiando corazones. Y tú lo ves en los evangelios. Un hombre que va persiguiendo la iglesia, va con órdenes de arrestar, incluso de torturar cristianos. Está consintiendo con la muerte de un hombre, le ponen la ropa. ¿Te imaginas la frialdad que uno tiene que tener para ver a una persona apedreada y que le traigan a uno la ropa de esa persona y se la pongan en los pies? Y uno se sienta feliz de haberle dado muerte a ese desgraciado. Ese era Saulo de Tarso. Cuando se encontró con el Señor, su vida fue totalmente diferente. Si tú te has encontrado con el Señor, tu vida tiene que ser absolutamente diferente. Y si no, estás engañado, estás engañada. Y eres parte de un pueblo que, como dice la parábola, oye amigo, ¿cómo entraste tú aquí y no estás vestido de boda? Enmudece, sáquenlo, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso?
Que hay personas que creen que están vestidas y no lo están. Están engañadas y se sienten parte del pueblo y no lo son. Del pueblo verdadero de Dios, no lo son. Y el Señor un día dice, oye, ¿qué haces aquí? Tú no te dejaste vestir, vete. Tu lugar es las tinieblas de afuera. Dijo Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla del crujir es que la gente está tan aterrada que le van a temblar los dientes. Cuando tiene miedo, le golpean los dientes del susto. Hay gente que tiembla del miedo. Eso es lo que sucede. Así que no nos podemos engañar. Pídele a Dios que te examine, que le hable a tu corazón. Padre, yo de verdad soy tu hijo, soy tu hija. Se está evidenciando en mi vida. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Está Cristo transformando lo profundo de mi ser. Soy una persona con cada vez más hambre de Dios, más deseo de tener este ser glorioso. Su presencia guía mi vida. Yo soy una oveja que sigue las pisadas del glorioso pastor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos engañemos, porque hay algunos que van a creer que están vestidos y por eso dice, oye, amigo, ¿cómo tú entraste aquí? Tú no estás vestido de boda, ¿qué pasó? Se creyó que era digno del lugar, no lo era. Un engaño en su propio corazón. Si estamos claros. Así que necesitamos ver el poder de la resurrección. Entonces, una de las figuras que evidencia la presencia de Dios es la nube de gloria. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? La presencia de Dios, el poder de la presencia del Señor, como el primogénito de los muertos, ahora su presencia en nosotros. Pero hay otra figura en la Escritura de la presencia del Señor que nos ofrece a nosotros revelación. Vamos al libro de Hebreos. Epístola a los Hebreos. Vamos a leer capítulo 9. Verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas. Hebreos 9:1. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese era el tabernáculo, un lugar. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. 1. La vara de Aarón que reverdeció. 2. Y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Era un arca, un cofrecito grande, de oro, recubierto de oro. Era de madera, pero todo recubierto de oro. Dentro tenía la copa con el vaso de maná, la vara de Aarón que reverdeció y dice además que tenía ¿qué? Las tablas del pacto. Y sobre esa cajita estaba cubierta también con una tapa de oro, pero tenía dos querubines con sus alas extendidas, uno enfrente del otro. Esa era la tapa. Y ese lugar se llamaba el propiciatorio, el lugar de la misericordia de Dios, el asiento donde la misericordia de Dios se manifestaba. De las cuales cosas, dice el apóstol allí, no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia
al que practica ese culto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que al lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, solo entraba una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año. Nadie más tenía acceso allí, nadie más. Y ahí sobre el propiciatorio era que el Señor se manifestaba a Moisés. De ahí era donde le hablaba. Ahí era donde él se encontraba con Moisés. Y dice que mientras estuviera el lugar santo en pie, no se había abierto el camino al lugar santísimo. Es decir, que no había manera de que cualquiera de nosotros pudiera acceder. Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, acuérdense cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Cuando Jesús murió en la cruz. Con eso, lo que el Señor nos habla es de que se abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y para que Dios con libertad pudiera acercarse a nosotros, porque ya el sacrificio había sido hecho por el perdón de nuestros pecados. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero entonces aquí en el arca del pacto, hay tres elementos: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná que estaba allí, acuérdense que el arca también, que es llamada el arca del pacto, también era llamada el arca del testimonio. ¿Estamos claros? El maná es la manera en que el Señor da testimonio de su provisión para su pueblo. Por eso era el arca del testimonio. El maná que contenía el arca era una figura de la provisión de Dios para su pueblo. Es el testimonio de la provisión de Dios. La vara de Aarón que reverdeció es el testimonio de la vida de resurrección. El testimonio. Así como hay testimonio de provisión de Dios, también hay testimonio de la vida de resurrección. Pero también están las tablas del pacto. Y las tablas del pacto, los 10 mandamientos, es el testimonio de que Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan, una manera de vivir de la cual nosotros debemos dar cuenta. Así que todo el testimonio de Dios estaba contenido en esos 3 elementos. ¿Estamos claros? Todo lo que un ser humano necesita estaba ahí. Y era el arca del testimonio. El testimonio de la provisión de Dios. De cómo Él provee. No solamente plata, sino todo cuanto nosotros necesitamos para vivir agradándole a Él en todas las cosas. La vara de Aarón que reverdeció es el testimonio de la vida de resurrección. De cómo nosotros debemos ser portadores de esa vida de gloria en esta tierra. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Y están los 10 mandamientos, que es el testimonio de la voluntad de Dios, del plan que Dios tiene para nosotros, del camino que nosotros debemos seguir, de los propósitos eternos de Dios con nuestras vidas. De que no es que hagas lo que se te antoje, como a ti te parece. Te vienes para acá y le dices: Señor, la nube trae, sopla para acá, sopla. No, eso no existe. Señor, voy a hacer este negocio, bendícelo. No, eso no existe, amado. Señor, ¿es tu voluntad que hagamos esto? Señor, ¿te parece que esto funciona delante de ti? Señor, ¿tú estás agradado? ¿Te parece correcto? ¿Te parece adecuado? Ayúdame, Señor, a ver en qué dirección se está moviendo la nube, porque no quiero estar fuera de tu voluntad, de tus propósitos, de tus planes. Y entonces aquí, el arca de testimonio
nos ayuda a nosotros a entender que cuando compartimos lo que Dios hace con nosotros, estamos alentando la fe en el corazón de las personas para que ellos puedan creer que así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. A eso se refiere el arca del testimonio. Es que mira, yo era la persona más difícil. Yo era no enrazado en Goliat, yo era la resurrección de Goliat. Esa era mi vida, mi carácter. Pero ahora Dios me ha hecho esta persona, me ha transformado completamente. Cuando tú compartes tu testimonio, entonces lo que estás manifestando es el poder de Dios para que su presencia pueda volver a obrar en favor de esa persona. ¿Sí está claro? Por eso es que necesitamos testificar. Ve a los tuyos, a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Cuando tú cuentas a otros, ¿cómo te parece una persona enferma y tú fuiste sanado sobrenaturalmente y le cuentas a esa persona? Alienta la fe para que esa persona empiece a hablarle a Dios y a decirle: Señor, tú lo hiciste con esta persona. Te ruego, Señor, que me des la gracia de creer que lo puedes hacer conmigo. ¿Sí estamos? Por eso se llamaba el arca del pacto, sí, pero también el arca del testimonio, la tienda del testimonio. ¿Está claro a qué se refiere? Pero entonces nos vamos a centrar, al estar hablando de Jesucristo como el primogénito de entre los muertos, Jesucristo. Acuérdense que Cristo no es un apellido. Jesús, el ungido de Dios, aquel que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por la promesa de Ezequiel sabemos que al derramar su Espíritu sobre nosotros podemos tener encuentros con su rostro, encuentros con Dios cara a cara, que esa es la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, que tengas encuentros cada día con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Pero como Él es el primogénito de los muertos y necesitamos estar experimentando el poder de Dios, vamos a ver qué fue lo que pasó con esa vara de Aarón que reverdeció. Números capítulo 17. El contexto de esto es que Coré, Datán y Abirán un día estaban en el pueblo y se rebelaron. Dijeron: es que Dios no solamente puede hablar a través de Moisés, Dios también puede hablar a través de nosotros. Y se pusieron bravos y empezaron a decir: ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué no yo? Y se rebelaron. Y entonces el Señor les dijo: vamos a mostrar de una manera real a quien yo he elegido. ¿Estamos claros? ¿A quién he elegido? ¿A quién he santificado y he apartado para mí? Tomen cada uno por las tribus una vara. Las varas eran un palo que ellos usaban para guiar los rebaños. Era un palo absolutamente seco. Un día ese palo tuvo vida, pero ahora estaban totalmente secos. Para que se hagan una idea, es como un palo de escoba. ¿Sí está claro? Un chamizo, algo seco, sin vida. Entonces dijeron: cada uno traiga la vara y le pone el nombre de la tribu. Todos van a poner su nombre ahí. Y van a traer las 12 varas y Aarón va a poner el nombre de Leví sobre su vara. Y van a ver lo que va a pasar. Entonces hay todo ese contexto después del enojo de ellos y todo. Toman las varas, capítulo 17. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres. O sea, los 12 hijos
de Israel, de Jacob. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, el arca del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Ahora entienda, era un palo seco, seco. No tenía hojas, no tenía nada. Era una vara simplemente seca. Un palo que ellos usaban para a veces darle a las ovejas necias y todo, porque hay que... Y el Señor lo hace también. Se corrija. Seca. Y dice, y florecerá, verso 5, la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, Es hermoso ese nombre del arca del testimonio, de la tienda del testimonio, porque es la obra de Dios en favor de su pueblo, que manifiesta el poder de Dios en favor nuestro y de otros. ¿Sí está claro? Mira, mi hogar estaba hecho pedazos. Yo no quería ya a mi esposa, estaba cambiándola por dos de 18, ya tiene 36, la estaba cambiando. Y ahora el Señor me ha dado amor por ella, la bendigo, la respeto. Mi hogar ha sido restaurado. Ese testimonio alienta a otros hogares, ¿estamos claros? Del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Reverdecido. Dice en la Nueva Versión, dice, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada una su vara. Y el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo del Señor morirá, acabaremos por perecer todos. Y están llenos de enojo realmente, llenos de enojo por esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que la vara de Aarón había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Tenía botones, flores y almendras. Esto nos muestra la vida de resurrección, el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque era una vara totalmente muerta, seca. Y aquí nos habla que cualquier persona, por muerta que esté, por seca que esté, quien de verdad se acerque a la presencia de Dios va a ¿qué? Reverdecer. Por eso no me digan que es que un palo de escoba es igual a esta varita. No, es que no hay diferencia. Un palo de escoba y esto, eso es igual. Yo lo veo igual. No, no es igual. Aquí hay vida. Que ya no está pegada y pronto va a morir. Pero todavía se ve verde, ¿o no? Hay diferencia. Entonces no me digan que una persona que ya nació de nuevo es igual a un palo seco.
No, eso no existe, amados. Y hay mucha gente que se cree reverdecido siendo palo seco. No nos engañemos, amados. Tu vida en la presencia de Dios reverdece. Y tiene que ser evidente, real. Es evidente. ¿Se ve la diferencia entre esta ramita y un palo seco o no? ¿O tú no la ves? A simple golpe de vista la ves. Así tendría que ser de evidente la vida de Dios en una persona. Así debe ser de evidente en tu carácter, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar, de comportarte, de hacer negocios, en tu manera de trabajar, de estudiar. Así tiene que ser de evidente en la manera en que tratas al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los jefes, a los empleados. Debe ser evidente que has resucitado. Lo primero fue eso, reverdeció. Quien entra en contacto con Dios, reverdece. Estábamos muertos, dice la escritura a través del apóstol Pablo en Romanos 5, en Romanos 6. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente a nosotros, porque estábamos muertos. Lo dice Colosenses. Las epístolas hablan de nuestra condición pasada. Entonces, amado, la vida de resurrección muestra, escúchenme esto, ¿a quién ha elegido el Señor? Si tú eres un elegido de Dios, una elegida de Dios, lo primero es que se manifiesta la vida de resurrección en ti. Tienes que reverdecer. Si naciste de nuevo, hay vida en ti. Hay vida de Dios en ti. La muerte no te puede estar dominando, no te puede estar gobernando. ¿Qué significa? ¿Que ya somos perfectos? No. Porque aquí manifiesta en primer lugar a quién ha elegido. ¿Quién entró en contacto verdadero con Dios? ¿Quién está en la presencia verdadera de Dios y que la vida del Señor se manifiesta? Pero además hay un mensaje también de esperanza. ¿Por qué? Porque no todas las áreas en nuestras vidas están totalmente maduras. Noten que reverdeció, sí, la vida empezó, y ha echado flores, y ha arrojado renuevos, y producido almendras. Hay áreas en tu vida donde solamente es un botoncito. Pero ese botoncito que anuncia una flor, y la flor que anuncia un fruto. ¿Sí o no? Entonces, no significa que un colaborador, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en todas las áreas ya es absolutamente perfecto. Pero sí hay vida porque está reverdecido. ¿Estamos claros? Entonces, primero un botoncito. Hay unos que ya son flores, áreas donde están floreciendo. Y hay otras áreas que están produciendo ya fruto maduro, porque dice que producido almendras. Pero no me digas, ay no, yo soy palo de escoba y no me ves los frutos. ¿Cuáles frutos? Sí, yo sí te veo el fruto de darle madera a todo el mundo. Ese es tu único fruto. Porque eres palo seco todavía. No hay vida. No hay vida de resurrección en ti. ¿Estamos claros? No, que yo sí, ya me bauticé y todo. Ya soy cristianísimo. De pronto Cristiano Ronaldo. Es lo único cristiano que eres. ¿Estamos claros, amados? La vida de resurrección no es un juego, es una realidad. Si Dios te tocó, Él manifiesta el poder de su resurrección. Él manifiesta el poder de su gloria sobre tu vida. Y reverdeces, ¿entiendes eso? Reverdeces. No eres un ser seco, sin vida. Tu corazón ha reverdecido. Y tienes áreas que van a empezar apenas a dar un fruto. Pero hay otras donde ya hay florecitas y hay esperanza. Y hay otras donde ya finalmente estás dando un fruto maduro, un fruto de bendición. Si reverdeciste, esa es tu esperanza. Pero si ni siquiera has reverdecido,
Eres un palo seco, un palo de escoba. Y pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué vuelve a la misma? ¿Por qué la misma embarrada de siempre? Porque nunca ha nacido de nuevo. Es un palo de escoba que de pronto le pegaron algunas hojitas alrededor. Pero eso es vida. ¿Qué dicen ustedes? La vida es vida. La vida es vida. Pero hay gente que se pega hojitas verdes, palos de escoba, y se pegan hojitas verdes. Mira, 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 mira tan linda que se me ve esta hoja. Mírame esta otra, mira, mira. Ya no soy tan palo de escoba. La vida es vida. Algunos se camuflan de palos de escoba reverdecidos. No han reverdecido. Fue tan evidente que todo el mundo dijo: entonces todos vamos a perecer. Entonces ¿quién se puede acercar allá? Aquel que el Señor ha escogido. Y si Dios te escogió, como dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Yo te escogí como una vara seca, como un palo seco, sin vida. Pero cuando entras en contacto conmigo, vas a empezar a dar fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En el nombre de Jesucristo, de Jesús el ungido de Dios. Así que hay áreas donde necesitas dar fruto de la presencia de Dios. Hay áreas que están estancadas en tu vida y que ni siquiera aparece el botoncito ahí, ni no aparece. Ve a la presencia de Dios. Hay áreas que quieres que sean más evidentes en ti. Ve a la presencia de Dios. Hay áreas donde no estás dando fruto de ningún modo. Ve a la presencia de Dios. Evidencia el poder de la resurrección. Evidencia el poder de Jesucristo resucitado. Esa figura de Él como el primogénito de entre los muertos es la manera en la que el Señor quiere traer vida a nuestro corazón. Es su poder. Imagínate el poder. Lo leímos en Romanos 8 el domingo. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Si mora en nosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es decir, le dará vida a ese palo seco. Señor, yo en esta área no estoy dando fruto, Padre. Por favor, Señor, ayúdame. Pero no me digas otra vez que ya naciste de nuevo y no has reverdecido, que no se te ve la vida de Cristo por ningún lado. No me digas eso. No me digas que eres un palo de escoba nacido de nuevo, reverdecido. Eso no existe. Estamos claros en esa imagen gráfica que estamos teniendo. Así que cada uno debe mirar su propio corazón. Padre, tú nos llamaste a dar fruto de bendición. Y los que tú has elegido, Señor, a los que tú has llamado, tú mismo los visitas con tu vida, con el poder de tu resurrección. Lo primero que sucede es que reverdecen. Es lo primero que sucede. Hay un reverdecer, hay una frescura de la vida de Dios en el corazón. Lo primero. Pero luego vienen renuevos, botoncitos. Luego flores que anuncian un hermoso fruto. Cuando los cafeteros ven esos árboles blanquitos, blanquitos, dice: uy, qué lindo ha florecido. Vas a tener una buena cosecha. Esa es la alegría de verdad, de ver los campos blancos, ¿sí? Porque hay un fruto que viene después de ver esa flor hermosa, y se va a ver en un fruto hermoso. Debe verse eso, amados. Así que vamos a examinar el corazón. Estamos experimentando el poder de la resurrección del Señor, Él como el primogénito de los muertos. Estamos dejando que el poder de Dios de verdad venga a nuestras vidas. Hay mucha gente que pasa por la congregación, vienen, están un tiempo y luego se van. No me refiero a los que se van a otro lado, a otra congregación, no. Los que finalmente
Se van al mundo, a las cosas. ¿Qué pasó con esas personas? Tuvieron la hermosa oportunidad de entrar en contacto con Dios. Nunca lo hicieron. Por eso no reverdecieron. Por eso no hubo fruto en sus vidas. No hubo fruto. Y por eso nuevamente la muerte fue evidente en ellos. Que eso no suceda contigo, amado de Dios, amada de Dios. Que de verdad entres al contacto con la presencia del Señor. Porque ahora la ventaja ya no es que es solamente una tribu, una sola persona, un pequeño grupo que tiene esa posibilidad. Ahorita todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Estamos claros. Que nuestro corazón, amado, pueda tener esa esperanza. Esos botones, esas flores y esos frutos hablan del proceso de la vida del Señor en nosotros. Si este es un botoncito, un día llegará a ser un fruto maduro que alguien puede tomar y disfrutar. Pero ese fruto tiene una semilla que debe volverse a plantar y volver a producir. Si es un botoncito incipiente, es cuidar esa vida para que se vuelva una flor, para que luego sea un fruto, para que haya bendición en medio de nosotros. Pero una persona que ha sido escogida por Dios reverdece. No me digas que sigue siendo palo de escoba, dando fruto de muerte simplemente. Si ya entraste en contacto con Dios, no te engañes, por favor, no te engañes. Y por eso examina tu corazón en su presencia. No para condenación, sino para animarte a decir: yo quiero estar más y más en tu presencia. Quiero más de la vida tuya en mi corazón. Padre, por tu bendita gracia, te rogamos, Señor, que nos permitas de verdad entender la vida de la resurrección, Señor. Tú quieres que la nube de gloria sea tan evidente en cada uno de nosotros, que la presencia de tu Santo Espíritu sea tan evidente en cada una de nuestras vidas, oh Dios de los cielos, que podamos manifestar esa gloria tuya en esta generación, Señor. La vida de resurrección, bendito Dios, debe ser un testimonio verdadero, un testimonio permanente, Señor. Así como el maná es el testimonio de la provisión, bendito Padre de gloria, así como esa vara es el testimonio de la vida de resurrección, Señor. Así como esas tablas de la ley es el testimonio de la vida que tú trazaste para nosotros. Ayúdanos a hacer un testimonio real del poder de Cristo resucitado en nosotros, del poder del ungido de Dios, del poder del Espíritu de Dios en nosotros, Padre. Te ruego que ores a Dios, que ores y que le hables a Dios en este momento. Que le pidas al Señor la frescura de su Espíritu sobre ti. Que le pidas al Señor que llene tu corazón. Que si tú de verdad has reverdecido, esos botoncitos empiecen a florecer y esas flores que ya hay en tu vida empiecen a hacer fruto maduro. Pero que si no has reverdecido, la gloria de Dios te visite y el poder de su Espíritu venga sobre tu corazón y haya un reverdecer, haya un verdadero reverdecer, haya un nacer de nuevo, haya una vida en tu corazón. Padre, por tu gracia permite, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos esa gracia de ver tu poder sobre nuestras vidas, oh Dios. Danos la gracia de ver la gloria tuya visitándonos a cada uno de nosotros, oh Dios de los cielos. Visitándonos, Señor, y ver el poder tuyo sobre nuestras vidas, oh Padre de la gloria. Por tu gracia, cúbrenos, abríganos y permite ese poder tuyo en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Permite ese poder tuyo en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Resucítanos, Señor. Padre, por tu gloria, permítenos habitar en esa presencia tuya, Señor. En esa presencia sublime de tu Espíritu en favor de nosotros, para que haya vida, Señor.
Aún las varas secas que hay en este lugar puedan reverdecer. Bendito Dios de la gloria. Bendito Padre, pero es solo disponer el corazón y reconocer la condición, Padre, porque es en la atmósfera de tu presencia donde la vida se manifiesta. Y el fruto, Señor, es Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en nuestras vidas. Su dulzura, su amor, su paz, su paciencia, su bondad. Es Cristo en cada una de nuestras vidas. Aún su poder para ser manifestado en una generación tan necesitada. Su poder, Señor, su poder en medio de nosotros. El poder de Cristo en nuestras vidas, porque necesitamos es poder, Señor. Poder de tu Espíritu para hacer testimonios. Poder de tu Espíritu para bendecir vidas. Poder de tu Espíritu para bendecir hogares. Poder de tu Espíritu para conducirnos conforme a tu voluntad. Queremos ser guiados por ti, guiados por tu Santo Espíritu, guiados por la nube de tu gloria, Señor, y poder experimentar el poder de Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor, a conectar nuestro corazón con el tuyo, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.